Buenas tardes. Le invito a que oremos, hermano. Cierre sus ojos, vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia. Gracias porque podemos disfrutar de ella, Señor, a través de estos tiempos de comunión, como lo es en la adoración, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos has deleitado, nos hemos deleitado en ti, Señor, y nuestro corazón se ha regocijado en tu presencia, porque tú lo llenas todo, Señor. Y cuando lo llenas todo, no hay más razón para preocuparnos ni para aturdirnos de las cosas que hay en este mundo, Señor. Tenemos tu paz, que es lo más importante. Tenemos tu palabra que nos ayuda, nos alienta, nos infunde esa vida, Señor, que solamente proviene de ti. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Te pido, Señor, que me ayudes, que me asistas con la presencia de tu Espíritu Santo y que me ayudes, Señor, a predicar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, y vamos en esta tarde a continuar con la serie Compromiso Misionero, una serie, mi hermano, que está enfocada en enseñar a la iglesia, que la conformamos todos nosotros, en lo que tiene que ver con la evangelización en el mundo. Y vamos en esta hora a tratar un tema que se llama el reto de predicar el evangelio. ¿Sí? El reto de predicar el evangelio. Yo pregunto, ¿será un reto predicar el evangelio? ¿Qué opina? Yo creo que sí. Es un reto que el Señor nos ha dejado y bueno, vamos a ver de qué se trata este reto de predicar el evangelio. Vamos ahí entonces a Mateo 28, vamos a ir al verso 19. Dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos textos, mis hermanos, que acabamos de leer, la iglesia en general los conocemos, prácticamente nos los sabemos de memoria, ¿no? Y estos textos, mis hermanos, abarcan lo que comúnmente conocemos como la Gran Comisión. Esta Gran Comisión, si la podemos de alguna manera explicar o desglosar, pues bueno, se entiende como una encomienda, ¿no? Una tarea, una misión, un encargo. Pero más que tarea, misión o encargo, lo que la palabra en sí significa, leyendo estos textos, es un mandamiento que Dios nos ha dado. Un mandamiento, por cierto, que necesita ser ejecutado, obedecido. Si nos decimos hijos de Dios, tú y yo debemos de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. De la misma manera que nos dice, no robarás, no robaremos. Pero aquí el mandamiento específico está hablando de ir y predicar el evangelio. Y aquí nos involucra a todos, mis hermanos. Es una orden que proviene del Señor. Aquel que ganó la iglesia con su sangre, aquel que nos compró, que nos rescató, que nos limpió, que nos perdonó y nos justificó de nuestros pecados, a Él le debemos la vida. Y si Él me da un encargo, yo lo tengo que hacer. No por imposición, por amor a Él. ¿Cuántos son esclavos de Cristo por amor? Porque le amamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este mandamiento que expresa la palabra? Predicar el evangelio a toda criatura. Dar a conocer el mensaje de salvación que está en las Escrituras. Ahora yo pregunto, ¿quiénes lo debemos hacer? Todos. ¿Quiénes somos todos? Los que hemos nacido de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no podrá predicar. ¿Qué va a predicar? ¿O qué va a enseñar? No, el llamado es específicamente para los que hemos nacido de nuevo. Y en esa tarea, mis hermanos, de dar a conocer el evangelio, nos encontramos actualmente frente a dos grupos de personas.
En primer lugar, se nos ha sido encomendada la tarea de predicar el Evangelio a todo aquel que nunca lo ha escuchado. Esto incluye a todos los inconversos, a todos aquellos que jamás han leído la palabra, que no saben que hay un Dios vivo y real, que no saben que Cristo murió en la cruz por sus pecados. A ellos nos ha sido encomendada la tarea de predicar el Evangelio, en primer lugar. Pero resulta ser que tenemos un segundo grupo que en lo personal jamás me imaginé poderlo mencionar desde un púlpito. Esto es increíble, pero es muy real. ¿A quién me estoy refiriendo? Nos estamos refiriendo, mis hermanos, a un grupo que ya fue evangelizado, pero que necesita ser reevangelizado. Tremendo. Pero repito, una realidad en nuestras vidas. ¿Y quiénes son estos reevangelizados? Pues son personas que escucharon en alguna ocasión la palabra, en algún contexto, recibieron al Señor, se convirtieron algunos de ellos, decidieron asistir a una congregación y están expuestos a cierta enseñanza. Pero estas personas han escuchado pues un evangelio diferente. O sea, un evangelio que está dominado por los sentidos, un evangelio que no salva, un evangelio que no convierte. Y de esto está llena pues toda la tierra actualmente, ¿no? Hay muchas iglesias que no están predicando la palabra, mis hermanos. Y a este grupo también se nos ha sido encomendado pues predicarles la palabra, predicarles la verdad. Y este grupo pues realmente es muy lamentable. Nos asombra escuchar esto, pero repito, no deja de ser una realidad. Tremendo asunto, ¿no es verdad, iglesia? Tremendo. Jamás pensamos que fuera a suceder. Y está sucediendo un fenómeno muy curioso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero casi el 90% de la iglesia lo está conformando personas reevangelizadas. Es decir, personas que vienen de otras iglesias. Y la realidad es que debe de ser al contrario. La iglesia debe de ser, en primer lugar, conformada por personas nacidas de nuevo. Es decir, que nacieron aquí, hablando de la congregación local, o los que nos escuchan de su congregación, deben de ser personas que recibieron el Evangelio por primera vez. Yo no sé cuántos de los que están aquí nacieron aquí y cuántos vienen de otras iglesias. Lo cierto es que, sea de algún modo o del otro, lo cierto es que el encargo es el mismo. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Entonces, a la luz de estas escrituras, como lo acabamos de leer en Mateo 28, verso 19, la encomienda es ir y predicar el Evangelio. Bien, a raíz de este verso nacen tres preguntas importantes que debemos usted y yo reflexionar en ellas y responder. ¿Cuáles son esas preguntas? Número 1, ¿en qué consiste la evangelización? ¿Sí? Eso es un dato interesante, es una pregunta que nos debe de interesar. Número 2, ¿cuál es el contenido del mensaje del Evangelio? ¿Qué incluye? Y número 3, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente al desafío de predicar el Evangelio? O sea, hay un desafío, hay un reto, hay una encomienda. Y la semana pasada, el pastor Gómez nos ministraba en la palabra acerca de estas tres preguntas y se le dio respuesta a la primera, si usted lo recuerda, y nos habló acerca de lo que es la evangelización, en qué consiste. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es contestar las dos preguntas restantes. Y voy a comenzar con la número 2, y esa pregunta es la siguiente, escuche con atención. La pregunta es, ¿cuál debe ser el contenido del mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el contenido del mensaje que la iglesia, que la conformamos usted y yo, debe predicar? Y aunque la respuesta, como algunos lo han mencionado, es obvia, la palabra de Dios, lo que debiera ser lógico, lo que debiera ser hasta cierto punto sentido común, predicar el Evangelio, la realidad es que no. Nos encontramos ante una adversidad. ¿Cuál adversidad? Que no se está predicando la palabra. ¿Por qué? Porque actualmente se está enseñando muy poco acerca del Evangelio. Y aclaro, bíblico. Porque hay muchos evangelios.
Por eso Pablo advierte en sus cartas, si alguien les anuncia otro evangelio diferente, no le crean, sea considerado como anatema. Entonces, sí hay otros evangelios. ¿Sí? Lo cierto es, mis hermanos, que muchas personas han sido expuestas a un evangelio diferente que el que enseña la palabra. Y es aquí donde tenemos que centrarnos, mi hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de escasez de la palabra. Y casi nos pudiéramos remontar a los tiempos de Samuel el profeta. ¿Se acuerda? 1 Samuel capítulo 3 dice que en aquellos días el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios y agrega el texto, y escaseaba la palabra de Dios. Llegaron a tal punto, mi hermano, que el pueblo comenzó a hacer lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había palabra, no había evangelio. Y cuando el ser humano, el hombre, cierra la Biblia, comienza a vivir en la oscuridad. La iglesia, mis hermanos, actualmente, gran parte está en la oscuridad bíblica porque no se abre la verdad, no se enseña la verdad. Y es lamentable esa condición, mis hermanos. En muchos lugares han incluso hasta cerrado la Biblia, han dejado de enseñarla, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Se han vuelto al entretenimiento. En muchos lugares, mis hermanos, usted ve, simplemente prende la televisión, se va a YouTube y ve cómo la iglesia invierte muchas horas de servicio a la semana, de reunión con los hermanos, para entretenimiento. Tienen show de luces, cantantes, buenas voces, buena música, buenos grupos de alabanza, buenos directores y buenos motivadores también. Excelentes presentadores. Memorizan sus mensajes, ponen una cara feliz en frente de todo el auditorio y hablan con mucha elocuencia. Y esto es entretenimiento, mis hermanos. Y esto es lo que la iglesia está viviendo actualmente, escasez de la palabra. Incluso hemos llegado al punto de tener un evangelio pues muy popular, ¿no? Un evangelio light, un evangelio a la carta. Cuando usted va a un restaurante, usted se sienta y usted elige lo que usted quiere, lo que usted desea. Yo quiero mis ostiones así, quiero unos Rockefeller con queso, quiero un cóctel de camarón con pulpo. Y usted pide lo que usted desea. Bueno, eso mismo lo trasladamos a la iglesia. Hay miembros, congregantes, creyentes, que piden su evangelio a la carta. A mí me gusta la música de salsa y tienen alabanza con salsa. Y hay iglesias que tienen así. A mí me gusta que no me hablen tan duro. Bueno, hay iglesias muy light, donde le hablan muy bonito. A mí no me gusta que me confronten con el pecado. Hay iglesias que nunca predican del pecado. Tenemos, como dicen por ahí, un evangelio barato al gusto del cliente. Esa es una realidad, mis hermanos. A muchos se les ha olvidado predicar el verdadero contenido del evangelio. Parece ser que ya no se acuerdan de lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque la han cerrado, se han olvidado de ella, mis hermanos. Han dejado de predicarlo, lo cual resulta en una tragedia espiritual para el ser humano. ¿Por qué es una tragedia? Porque lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Es la única que tiene ese poder transformador, renueva, cambia, moldea la vida del ser humano. Y al no predicarlo, pues tenemos una tragedia espiritual. ¿Por qué? Porque muchos se están perdiendo de la riqueza que hay aquí. Y yo me temo que en esa multitud muchos estén yendo al infierno por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque sin conocimiento el pueblo, la iglesia perece. Sin entendimiento, mi hermano, de las Escrituras, no nacemos de nuevo. No hay regeneración. No hay vida espiritual. ¿Sin qué? Sin la palabra de Dios. Pero es importante predicarla, mi hermano, darla a conocer. ¿Pero qué es lo que tenemos en su lugar? Humanismo. Tenemos psicología, entretenimiento en lugar de la palabra de Dios. Es triste decir que se dediquen en algunos lugares solamente 15 minutos para explicar la palabra. Y déjeme decirle, mi hermano, que estamos en un país, yo vivo aquí, me considero ciudadano de este país, porque aquí vivimos.
Y me da tristeza, mis hermanos, la condición en la que está el cristianismo americano. Un cristianismo light. Que llegan a la iglesia con shorts, bermudas, Vans. Que te encuentras en la calle cristianos que bailan, que toman, que fuman, que van a los nightclubs. Te encuentras a cristianos que vieron películas de terror, etcétera, etcétera. Y no hay diferencia. Pero sí dicen, soy cristiano. In this country, all people are Christian. Todos son cristianos, gloria a Dios. Por eso es que cuando nuestros hijos van a la high school y se encuentran con uno que, bueno, yo tengo una hija, y yo no sé qué voy a hacer en ese momento, pero se los van a encontrar, se van a enfrentar con él. Y yo soy cristiano, ay, no me digas, yo también. Mis hermanos, esto es un cristianismo light. Yo le digo a mis hijos, aún desde pequeños, cuando tú elijas a alguien que tenga temor de Dios, que tenga la palabra de Dios, que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque si no ama a Dios, no te va a amar a ti. Y tenemos entonces un cristianismo light. ¿Por qué? Porque han cerrado la palabra. Yo pregunto entonces, mis hermanos, ¿cuál debe ser el contenido del mensaje que debemos de predicar? Dígalo fuerte. ¿Cuál es el contenido del mensaje? La palabra de Dios, el evangelio verdadero. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación para el hombre. Las buenas noticias de que Dios ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y por esa razón estamos aquí, porque alguien nos predicó de las buenas nuevas y estamos ahora en Cristo. Yo pensé que esto iba a sembrar. Mi hermano, el evangelio necesita ser proclamado, necesita ser enseñado. Y el evangelio es la historia de nuestra salvación. Es la historia de su salvación, de la mía, de cómo Dios desde el Génesis prepara todo con anticipación. Y dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue determinado por el anticipado consejo de Dios para entregarlo en una cruz a fin de recibir la salvación y la vida eterna. Eso es el evangelio, mis hermanos. En su totalidad, centrado en una sola persona llamada Jesucristo. Y ese es el evangelio. Vamos al Antiguo Testamento. Nos encontramos profecía tras profecía, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, todos y cada uno de ellos hablando acerca de un Salvador, de la venida del Redentor. Todo centrado en Cristo. Nos vamos al Nuevo Testamento. Todos los profetas, apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento, todos, incluyendo a Pablo, número 1, centrado en la cruz, en lo que hizo Cristo. Antiguo Testamento, lo que iba a hacer. Nuevo Testamento, lo que hizo. Eso es el evangelio. Y estamos hablando entonces de la persona de Cristo en su totalidad. Y vamos a ver así de manera general, vamos a echarle un vistazo nada más a lo que dice Romanos capítulo 1, que es aquí donde está el centro del evangelio. Mire, si me acompaña por favor a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Dice así. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿de quién? De Dios. Note usted esa palabra ahí, el evangelio de Dios. Lo aclara expresamente la Escritura, el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos evangelios. Mire, note usted, testigos de Jehová, mormones, todos ellos recibieron un evangelio diferente. Y todos ellos tienen un patrón bien curioso. Todos recibieron el evangelio por un ángel que descendió del cielo. Se le apareció a José Smith, se le apareció al otro, se le apareció al profeta Mohammed. ¿Y qué dicen?
les anunciaron un evangelio diferente. Por eso aquí Pablo fundamenta y sustenta que el verdadero evangelio es de Dios. ¿Qué incluye? Versículo número 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿En dónde estaba? En la palabra. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Versículo 3. Acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y fíjate bien, cuando la palabra me enfatiza aquí que Cristo es del linaje de David según la carne, cumple dos propósitos. Número 1, establece el linaje del Mesías, que tenía que ser nacido del rey en la casa de David, el Mesías prometido. Y número 2, establece la humanidad de Cristo. Por eso dice ahí, según la carne. Cristo era Dios, pero también era 100% humano. ¿Cómo es eso? Solamente la divinidad de Cristo puede hacer eso. 100% Dios, 100% humano. Eso es el Evangelio, dar a conocer al Hijo de Dios. Seguimos ahí, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Era Hijo de Dios. Número 2, declarado, establecido. ¿Qué? Hijo de Dios, ¿cómo? Con poder. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto significa la muerte en la cruz y su resurrección. La obra completa de Cristo en la tierra. ¿Qué fueron las palabras de Cristo en la cruz al final? Consumado es. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia debe de predicar, mis hermanos. La centralidad de Cristo. Sin embargo, debemos de entender y de notar nosotros que el Evangelio va mucho más allá de conocer las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la iglesia se ha limitado solamente a 4 puntos básicos para evangelizar a una persona. ¿Cuáles son esos 4 puntos básicos? Número 1, decirle a una persona que es pecadora. Generalmente los que evangelizan hacen esto. Bueno, lleva a esa persona a reconocer su condición de pecado. Y ahí tienes predicando, ¿no? A ver, mira, tú necesitas reconocer que estás en pecado, ¿ok? ¿Ya lo entiendes? Ok, pasemos al paso número 2. Dios tiene un plan de salvación para ti. Eres un pecador. Estás enemistado con Dios. Ahora te voy a presentar el plan de salvación. Fíjate que Dios mandó a su Hijo, murió en la cruz y ahora si tú te arrepientes, Él te perdona. Oh, se oye bien. Paso número 3. Se le pide a esa persona que crea en Jesús, ¿no? Bueno, ya conoces tu condición, sabes lo que hizo Cristo. Bueno, ¿quieres aceptar al Señor? ¿Y qué cree que le contesta a la gente? Sí, ¿verdad? Oh, pues ¿quién no? Claro, yo quiero a Cristo. Y muchos caen en esto y lo declaran y lo confiesan y se hacen cristianos. Pero lamentablemente muchos no nacieron de nuevo, ¿sí? Nomás se quedaron ahí. Bueno, ¿y cuál es el punto número 4? Bueno, ya después de que se les pide que crean en Jesús, por último se recibe la salvación, ¿no? Creíste en el Señor, a tu condición, aceptaste al Señor como tu Salvador, bueno, ahora recibe tu salvación. Esto es lo que se conoce como la oración del pecador. ¿Cuántos la conocen? La oración del pecador, ¿verdad? Que tiene su base bíblica, la vamos a ver ahorita, pero no queda ahí. O sea, esto es correcto, lo que acabo de mencionar, los 4 puntos, es correcto. Está bien fundamentado bíblicamente. Sin embargo, yo pregunto, después de esos 4 puntos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Discipulado. Continuar predicando el Evangelio. Y no terminamos. Predicar el Evangelio hasta el último día de nuestra existencia. Predicarlo. Escuchaba yo una anécdota de un pastor que fue llamado a cubrir a otro que se había ido de la iglesia. Era una iglesia grande, se quedaron sin el pastor, vieron en alguien una posible candidatura, le llamaron, le dijeron, ¿usted quisiera ser pastor de esta iglesia? Sí, no le veo yo por qué no.
ok, vamos a hablar con el comité. Hablan con el comité, lo contratan, se va él a pastorear esta iglesia y comienza en el primer servicio. Bueno, hermanos, yo soy su nuevo pastor, gloria a Dios. Hablan su Biblia en Génesis capítulo 1. Okay. Llega el siguiente domingo, todos contentos, bueno, está, Génesis 1, predicó. Abran su Biblia en Génesis capítulo 2. Y bueno, Génesis, bueno. Siguiente domingo, Génesis 3. Entonces los líderes comenzaron así como que, ¿qué está pasando aquí? Siguiente domingo, Génesis 5. Entonces lo mandan llamar. A ver, hermano, usted fue contratado aquí para pastorear la iglesia. ¿No pudiera predicar otra cosa? O sea, pues sí puedo predicar otra cosa. Ok, descansaron todos, ¿no? Bueno, siguiente domingo, Génesis capítulo 6. Pues, ¿qué pasó pues? Siguiente domingo, Génesis capítulo 7. Bueno, lo mandan llamar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no te habíamos dicho que predicaras otra cosa? Mi hermano, es que yo no sé predicar otra cosa. Lo único que sé es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Bueno, le vamos a pedir por favor entonces que usted salga a esa congregación, necesitamos otra cosa. Pasan los años, aproximadamente como 15, y se encuentran otra vez al pastor en otra congregación. Hermanos, Génesis capítulo 1, y comienza otra vez, porque eso es lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. Y si se agota, volvemos a empezar. Porque dijo Pablo, a mí no me es gravoso repetirles las mismas cosas. Ese es el evangelio, mis hermanos. Ese es el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Y es ahí donde continúa el evangelio, donde se continúa la labor de discipular a los demás, a los que han creído. ¿Sí? El evangelio es la totalidad de la palabra. Es la historia de nuestra salvación. Y aquí se considera toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el evangelio completo. Dijo Pablo que además la palabra explicada en su contexto real, la palabra enseñada, servicio tras servicio, es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en el Señor? El evangelio es la palabra que tiene ese poder de transformar, de cambiar. Nos educa, nos transforma, nos endereza, nos afirma. ¿Qué? La palabra de Dios en su contexto real. Porque es bien fácil torcerla. Es bien fácil salirse del camino. ¿Por qué? Porque dicen, yo le doy esta interpretación. Y yo le doy esta otra. Entonces, note usted, como tú le dices esa interpretación y no estás de acuerdo conmigo, entonces ellos hacen su grupo. Y se llaman los soldados de Cristo, gloria a Dios. Pero luego solté otro grupo que dice, no, yo no estoy de acuerdo con ellos, ni contigo. Bueno, entonces ahora somos los guerreros de Cristo. Y luego sale otro grupo, y bueno, es que yo no estoy de acuerdo ni con él, ni con ellos, ni contigo. Y sale otro grupo. No, y así se han hecho infinidad de congregaciones, cada quien con su interpretación personal. Esto no debe de ser así porque tenemos un solo evangelio verdadero, correcto. Mi hermano, esta es una responsabilidad de la iglesia, predicar en su totalidad la Biblia. Ve usted, vaya por favor a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 25, hablando el apóstol Pablo. Dice, repito, Hechos 20:25. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, entre paréntesis, toda la vida, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se estaba despidiendo, él ya iba a morir. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué razón? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Lo que Pablo estaba haciendo era decirle a la iglesia, yo estoy limpio de todos ustedes, todos los que me han escuchado a través de todo mi ministerio,
a ustedes les hablo, y les dice el apóstol Pablo, yo soy limpio delante de Dios porque les he dado a conocer la palabra. ¿En dónde? En su totalidad. No omití nada, no le agregué, la prediqué constantemente. Y es aquí, mi hermano, donde nos encontramos con algunos grupos que se enfatizan en ciertas doctrinas. Hay iglesias, por ejemplo, que solamente predican evangelismo. Todos los domingos es evangelismo. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Pásenle al frente, domingo tras domingo, y es evangelismo y evangelismo. Otros es pura guerra espiritual, pura doctrina de guerreros, todos poderosos. Usted se imaginará la iglesia como estaba, llena de poder, atando al diablo, haciéndole el nudo ciego, etcétera, etcétera. Y no salen de ese mover. Otros es pura escatología, el Señor va a venir, y los últimos tiempos, y el rapto, y no salen de ahí, no salen de ahí. Cuando la Biblia me enseña que tenemos que enseñar, ¿qué? Todo el consejo de Dios, porque todo es provechoso, todo es verdadero, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, dice Pablo que él no ha reunido a anunciarles el consejo de Dios. Versículo 28, note usted la instrucción. Después de que le habla a la iglesia, ahora se dirige a los líderes y dice esto: por tanto, mirad por vosotros. ¿A quién le está hablando? A los pastores, a los ancianos, a los líderes. Me dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Qué es esto? La misma instrucción. ¿Cuál es esa? Prediquen el Evangelio. ¿Le habla a la iglesia? Prediquen el Evangelio. Ahora le habla a los líderes, prediquen el Evangelio. Que la iglesia del Señor fue comprada por su sangre. ¿Cuál es el mandamiento? Enseñen la palabra. ¿Nota usted que es el mismo encargo? Es el mismo mandamiento, no nos salimos y estamos en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra enseña. ¿Qué? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Eso es sumamente importante, mis hermanos, que lo entendamos. Ahora usted me podrá decir, es que ese encargo es para ustedes, como pastores, como líderes, como ancianos, como diáconos, como usted lo quiera llamar. Al fin y al cabo somos siervos de Cristo y siervos de ustedes también, porque servimos a la obra del Señor. El encargo es el mismo, mis hermanos. ¿Cuál es ese? Predicar, enseñar. Pero eso también lo incluye a usted. ¿Sí sabía? Lo incluye a usted. Me incluye a mí. Nos incluye a todos. Repito, si hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, es importante que lo entendamos. A eso hemos sido enviados. ¿A qué? A predicar la palabra. La palabra que cambia, que transforma, que endereza a cualquier persona. La palabra, mis hermanos, tiene un poder incomparable. ¿Por qué? Porque es viva, es de Dios, es el aliento de Dios. Sí. Y voy a mencionar solamente algunos efectos que tiene la palabra de Dios. No, escuchen, no le voy a pedir que busque el texto, nada más escuche. Salmo 19, 7 dice que la palabra de Dios es perfecta, totalmente perfecta. Y tiene esa capacidad de perfección que convierte el alma de cualquiera. Hasta el hombre más duro sobre la tierra puede ser cambiado y transformado por la palabra de Dios. ¿A cuánto nos ha cambiado el alma? A mí me la cambió el Señor. Y gracias a Dios porque Él me cambió. Si no hubiera seguido igual, en una condición deplorable, cada vez más hacia abajo. Por eso la palabra de Dios es la única que puede transformar el corazón de cualquier persona. ¿Qué más? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio aquel que es sencillo. Mira, mi hermano, hay gente inminente que estudia y que estudia y que estudia y hace doctorados, hace un montón de cosas muy inteligentes para el mundo, pero necios para Dios, porque no entienden la verdad. Sin embargo, aquel que es humilde, sencillo, Dios le promete hacerle sabio. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y para esto, mi hermano, el libro de Proverbios es una riqueza en sabiduría de Dios. Yo lo escuchaba de un maestro que admiro y respeto. Él decía esta analogía: Proverbios debe de ser como ese medicamento
que se le aplica al ser humano con necesidad de sabiduría cada día, como esa medicina, como esa pastilla que no falta, la pill, la píldora. ¿Cuántos toman vitaminas aquí? Con vitaminas, yo sí. Que ya a cierta edad ya el cuerpo comienza a cambiar, es diferente. Y bueno, ya tenemos que usar estas cosas, ¿no? Y bueno, Proverbios, así como la medicina tiene su nombre, Proverbios, dice este maestro, son píldoras de proverbina todos los días, una en cada mañana. Repítase así por el resto de su vida. Esas son las indicaciones del diseñador, del médico de médicos, que sabe lo que necesitamos. Y Proverbios, mis hermanos, te da una riqueza impresionante para conducirnos en nuestra vida. Proverbio está diseñado para que sepas cómo tratar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, las relaciones unos con otros, la prudencia, la sabiduría, hace el contraste con lo necio. Y mire, hermanos, si de veras no nos endereza esos proverbios, esa palabra, de veras necesitamos meternos más con el Señor. Pero yo estoy seguro que si usted se toma una cápsula todos los días, su vida comenzará a cambiar en lo que tiene que ver con la prudencia y la sabiduría de Dios. ¿Qué? Proverbios. La palabra de Dios. ¿Qué más dice el Salmo? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón de cualquier persona. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, no son gravosos, no redundan en un pesar, ay, tengo que obedecer a Dios. No, el mandamiento de Dios es un deleite a los que lo aman. Es una delicia los mandamientos de Dios. El salmista decía, cuán amables son tus palabras, Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Y cierto profeta le dijo, mira, agárrate este rollo, endúlzalo y te lo vas a comer. Pero no era el rollo, era la palabra. Y dice el profeta Ezequiel, y yo comí y era dulce a mis labios. Así es la palabra, mi hermano. Alegra el corazón. Cuando tú ves la palabra como una carga, como algo que te está, tengo que hacerlo. Mi hermano, es que no has entendido la palabra. Dios te establece límites. Así como tú le estableces límites a tus hijos, Dios te establece límites en su palabra. Te dice, no te salgas de aquí. Mientras tú te mantengas aquí, aquí va a estar bien, mi hijo. Sálgase, crúcese, salte de esa puerta, yo no me hago responsable. Pero Dios nos da mandamientos que son una delicia y mientras estemos en ellos, Dios nos protege, nos cuida. ¿Sí? ¿Qué más? Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vea usted la importancia de la palabra, el contenido del Evangelio. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando dice este texto que la palabra de Dios es viva, es porque tenemos un Dios vivo. Y el Dios que está vivo le infunde esa vida espiritual a sus palabras. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y verdad y son vida. Wow, qué tremendo, ¿no? Por lo tanto, mis hermanos, prediquemos la palabra, enseñemos las Escrituras, demos a conocer todo el consejo de Dios. Y hablando de la palabra, que es el contenido del Evangelio, yo nomás le quiero recordar que la palabra de Dios es suficiente, es poderosa, es infalible, es decir, es verdadera. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Sin embargo, te vas a encontrar con personas que te van a refutar las Escrituras y te van a decir, la Biblia está llena de errores. ¿Los ha encontrado? ¿Les ha dicho? La Biblia fue escrita por hombres. Es que no ha entendido esta persona que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirado por el Espíritu de Dios. Dios tomando la mano del escritor y poniendo su mano ahí, escribiendo. Es como cuando tú le enseñas a tu hijo a escribir y lo ves ahí. No, mira, agarras la mano de tu hijo, la pluma, y comienzas a escribir. Así Dios lo hizo,
con los profetas. La mano de Dios sobre la mano del hombre, perfecta, sin error. Lo que Dios quería, eso es lo que se plasmó. Y eso es lo que produce vida. Yo no entiendo entonces por qué razón, si el ser humano, si nosotros como ministros de Dios tenemos la palabra profética más segura, la que cambia, la que transforma, ¿por qué el ser humano se empeña en predicar otro evangelio? No entiendo. Bueno, sí, porque quieren enriquecerse, quieren lucrar de la gente. Usan la ganancia como fuente de piedad para sus deleites personales. Y usan la palabra y la tuercen. Qué lamentable. ¿Sí? Pero cuando tenemos la palabra en nuestras manos, mis hermanos, tiene esa capacidad. Le voy a leer una escritura que usted se la sabe también. Y la razón que lo estoy haciendo así es para que me ponga mucha atención. Porque son escrituras que usted ya se sabe. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada. ¿Qué es esto? Que tiene el aliento de Dios. Fue soplada por Él. Y dice que es útil. Hablando de útil, para mí el agua es útil. Yo la tomo y me satisface. Usted tiene una necesidad, quiere hacer algo, alguna puerta o qué sé yo, y el carpintero, el herrero, que sea, toma una herramienta porque le es útil, le sirve. Mi hermano, el cristiano debe de utilizar la palabra de Dios como herramienta porque es útil, es eficaz. Dice aquí que es inspirada por Dios, útil para enseñar, note usted. Número 2, redarguye, corrige, instruye en justicia. Note usted, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es esto? El mismo mandamiento de Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos, usen la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y van a ver un resultado. ¿Cuándo? Cuando utilizamos la palabra. ¿Sí? Es el mismo encargo, mis hermanos. Note usted, cuando habla aquí de enseñar, la palabra de Dios es útil para enseñar. Está hablando de doctrina. O sea, vamos a la Escritura y nos enseña doctrina sólida, doctrina eficaz. Dice aquí que también es útil para redarguir. Y cuando hablamos de redarguir, estamos hablando de convicciones. Usted ahora sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque la palabra le ha hecho a usted en su corazón una convicción. Ahora usted ya no va a bailar, usted ya no va a tomar, usted no va a escuchar música del mundo, no porque la iglesia se lo prohíba, sino porque usted ha desarrollado una convicción que le lleva a entender que lo que hace le ofende a Dios y ya no lo hace. ¿Por qué? Por una convicción. Pero cuando el cristiano, mi hermano, o aquel que se dice que es cristiano, sigue allí, obstinado, es porque no ha entendido. Porque la palabra de Dios no haya cabida en su corazón. La palabra de Dios no es la que falla. Los que fallamos somos nosotros. Como los fariseos, no hallaba la palabra cabida en sus corazones. Porque cuando alguien abre su corazón y la palabra entra, hace su efecto, redarguye, establece convicciones en el corazón. Y yo espero que así sea. ¿Qué más? Dice aquí que la palabra de Dios es útil para corregir, es decir, endereza, establece, afirma. La palabra de Dios nos ubica, mis hermanos. Ay, de repente, no, aquí, esto es lo que Dios ha establecido, no te salgas de aquí. Corrige, establece, afirma. Mis hermanos, hasta la palabra de Dios nos educa, ¿no? Nos enseña a hablar, nos enseña comportándonos unos con los otros. Mira, mis hermanos, aunque tú vengas de donde vengas, es que yo soy del cerro, no importa que seas del cerro. Es que yo soy de acá, no importa. La palabra de Dios te educa y te afirma, te endereza, te ayuda. ¿Qué más? La palabra de Dios es útil para instruir. Y cuando hablamos de instruir, estamos hablando de tutoría.
¿Cuántos fueron aquí a high school? ¿O están en high school? Bueno, a la prepa pues. ¿Cuántos fueron a la prepa? Secundaria. Bueno, aquí en Estados Unidos es muy, muy común recibir tutoría. Hasta vemos los letreros ahí en las ventanas de ciertas casas. Tutoría, ¿no? Tutor. ¿Qué es un tutor? Enseña. Se toma el tiempo con la persona uno a uno para enseñar, para instruir. La palabra de Dios es útil para dar tutoría, enseñanza, recibir educación, entrenamiento. A ver, ¿cuántos trabajan aquí? ¿Sí? ¿O hace como que trabaja? ¿No? ¿Sí trabaja? Ok. Los que trabajan. Ok. Cuando usted aplicó y recibió la noticia, usted fue calificado, dicen aquí, aprobado. Lo esperamos el lunes a que trabaje. ¿Okay? Llegas tú y no te... mira, este es tu área de trabajo, aquí está la caja, aquí están los dólares, que Dios te bendiga, bye. ¿Verdad que no hacen eso? No. ¿Qué pasa? Previamente se le da una capacitación a esta persona. Mira, este es el código 104, el 115, una hamburguesa 123, una soda 124. Ok. Un combo 125. Okay, ahí está. Lo capacitan. La iglesia, mis hermanos, necesita ser capacitada, entrenada. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Se necesita recibir instrucción, mis hermanos. Y la palabra de Dios es útil para eso. Nos instruye. Tú te puedes sentar con cualquier persona, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, abres la palabra y comienzas a dar tutoría. Mira, la Biblia dice esto. Y comienzas a enseñarla. ¿Cuántos lo hacen? No me conteste. Pero qué maravilloso es esto. Poder tomarte el tiempo y poder compartir. Es un deleite. A mí me encanta. Sí. Ahora bien, estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, requiere disciplina. ¿Qué dije yo? Llega más fuerte. Disciplina. A ver, así como que comió. Disciplina. ¿Sabe lo que es disciplina? Constancia. Constancia. Si no hay disciplina, mi hermano, no hay firmeza de conocimiento. Si no hay disciplina, somos inestables. Hombres de doble ánimo, como dice Santiago, como las ondas del mar. Somos arrastrados tan fácil por las emociones. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Y para la palabra de Dios, mis hermanos, se necesita disciplina. Y aquí es donde entra uno de los mayores retos para predicar el evangelio. ¿Cuál es ese reto? Ser instruidos, ser capacitados, diestros, llenos de la palabra de Dios para enseñarla. Necesitamos estudiar. La iglesia necesita prepararse con diligencia. ¿Sí? Se quedaron muy serios. ¿Sí o no está de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? La iglesia necesita prepararse con diligencia. Y aquí entramos a contestar la tercera pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al desafío de predicar el evangelio? O sea, porque sí hay un desafío. Y yo lo encierro en dos aspectos bien importantes. Número uno, nuestra responsabilidad y el reto entra... Número uno, en prepararnos en la palabra. Y número dos, predicar la palabra. ¿Sí? Dos áreas, mis hermanos, que de verdad representan un desafío para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, repito, el reto de estar, en primer lugar, preparados en la palabra. Pregunta, ¿cuántos entendemos la necesidad de prepararnos en la palabra? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Por qué es importante? Ay, Irán, es que, no, a ver, ¿no te has puesto a considerar, Irán, un poquito mi situación? A ver, dime. No, buen plan, ¿no? Dime.
Es que mira, yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5. Llego a mi casa, no sé, a las 5 de la tarde, la verdad es que yo llego bien tronado. Y lo que yo quiero es descansar. Y luego llego, y pues mi esposa, los niños, tengo que ver el fútbol porque pues me relaja, ¿no? O sea, que tengo derecho, ¿no? Bueno, está bien. Yo pregunto, ¿no podrás hacer un esfuerzo por dedicarle un tiempo a estudiar la palabra? Mire, yo con esto no le estoy imponiendo a usted nada, ni le estoy exigiendo nada. Lo único que yo hago es exponer y que el Espíritu Santo redarguya a cada uno y cada quien toma, ajusta lo que tenga que ajustar si quiere, pero no obligamos a nadie. ¿Sí? El que quiere estudia, se esfuerza, se prepara, no le importa, y hay un testimonio bien tremendo de muchas personas que hacen este esfuerzo. Y lo cierto es una cosa: Dios honra a los que le honran. Y si honramos a Dios en el estudio de la palabra, mis hermanos, va a haber un fruto eterno. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿por qué es importante estar preparados? Esa es una buena pregunta. Bueno, Irán, me estás hablando de prepararme en la palabra, ok. ¿Por qué es importante prepararnos? Simple y sencillamente por lo que tenemos delante de nosotros y a lo que nos vamos a enfrentar cuando comencemos a hablar el evangelio allá afuera. Yo no sé si usted alcanza a entender esto. Yo no sé si usted sabe a qué se enfrenta la iglesia, a qué nos enfrentamos al predicar el evangelio cada día. Mire, el mundo en el que estamos viviendo es un mundo que está sujeto a mucho cambio constantemente. Sale una novedad, desciende, desaparece, viene una moda, llega y desaparece, nacen nuevos pensamientos, filosofías, la ciencia avanza, etcétera, etcétera. Y así como avanza, se levantan los argumentos en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Así de fácil. Y déjame decirte algo, el mundo sí se prepara para contender con la Biblia. Científicos dan sus vidas enteras, su tiempo, su dinero, no escatiman en refutar a la Biblia y se preparan. Yo pienso, en mi humilde opinión, que la iglesia necesita hacer lo mismo, si no es que más. Prepararse, como el mundo lo hace, incluso hasta más, para poderles dar batalla. Hermano, yo no sé si tú entiendes a qué nos enfrentamos, Yo no sé si tú estás entendiendo a qué nos vamos a enfrentar allá afuera. ¿Sí? Más te voy a decir algunos datos. Nos enfrentamos a un mundo que está de entrada perdido, obstinado, donde los ideales y los principios morales están muertos. Le predicamos a una sociedad que se deja llevar por las emociones, por las apariencias. Nos encontramos a personas que viven ensimismadas, egoístas, que lo único que quieren es satisfacer sus deseos personales. Nos encontramos predicándole a un mundo que tiene un gusto desmedido por la sexualidad, afanados por la idolatría, desenfrenados en la homosexualidad, lesbianismo, transexuales, transgéneros. Nos enfrentamos a un mundo depravado, mis hermanos. Nos enfrentamos a un mundo que pierde cada vez más el interés por los demás. Le predicamos a personas que rechazan el gobierno de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que niegan su existencia. Salmo 14:1 dice necio en su corazón, no hay Dios. A ellos les estamos predicando, a ellos nos vamos a enfrentar, que te van a sacar argumentos científicos y te van a decir, la Biblia es un error. Dios no secó el mar rojo, Dios no tumbó las montañas de Jericó, y la ciencia lo publica en programas como History y Discovery Channel. Ponen ahí en una mesa
una tina con agua, le ponen arena, le vierten el agua, ponen un ventilador, dejan que pase las horas, la cámara rapidísimo, el aire seca el agua y queda la arena. Y dice la ciencia, esto fue lo que pasó en Éxodo. Dios no abrió el Mar Rojo, se secó por un aire. Dice la Biblia que con mano poderosa Dios abrió el Mar Rojo. Y dice la Biblia que los muros eran agua a su izquierda y a su derecha. Pero la ciencia refuta. A ellos les vamos a predicar, mis hermanos. Le predicamos a personas que están muertas espiritualmente. Le predicamos a un mundo entregado a la religión, al esoterismo, al satanismo. Tienen fascinación por lo asiático. Todo lo que venga de China parece ser motivo de fascinación. El Feng Shui, el Tai Chi, el Kung Fu y todo lo que termina en Fu y Chi. Así de sencillo. El mundo está tan entregado a lo novedoso, a lo oculto. Y aún más, le predicamos a cristianos que fueron evangelizados, pero que necesitan ser evangelizados, debido a su condición tan light que tienen. Una fe cómoda, una fe emocional. Y ante todo eso, mi hermano, ante el cuadro que tenemos, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A quién le vamos a predicar? La palabra de Dios nos dice que debemos de estar preparados para todo esto. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. ¿Qué dice la palabra? Que debemos de estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demanda. Mi hermano, el mundo te va a pedir una respuesta, ¿eh? Te van a demandar de la fe que hay en ti. Van a preguntarte todo acerca de la Biblia, pero no para conocer a Dios, para refutarlo. Te preguntarán, ¿qué opina Dios de los niños que nacen con 2 cabezas? ¿Qué opina Dios? ¿Qué opina Dios? Y te van a comenzar a preguntar. ¿Qué les vamos a contestar? Mi hermano, los demás comenzarán a ver en ti algo diferente y van a demandarte razón de lo que tú eres. Si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, tenemos la simiente del Padre, nuestra vida comienza a cambiar, los demás lo tienen que notar. Tu familia en primer lugar, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de tal manera que vean en ti algo diferente y te pregunten, ¿qué es lo que tienes tú? Yo noto algo diferente en ti. Yo veo que no te enojas, no estás amargado, eres bien educado, bien parecido, eres diferente a los demás. ¿Qué sucede contigo? Y a causa de tu testimonio y el mío, se nos abre una puerta para predicar la palabra. Mi hermano, tu familia y la mía deben de ser ejemplos ante los demás. Nuestra vida misma, en nuestro trabajo, ¿cómo somos? ¿Somos honestos? ¿Responsables? ¿Puntuales? ¿Trabajamos en serio? Características que te deben de distinguir para que los demás entonces comiencen a ver en ti algo distinto y que el nombre de Cristo sea glorificado en ti, en mí. Pero si esto no es así, ciertamente el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Porque no hay un ejemplo, porque no hay eso, esa vida espiritual. Pregunta entonces, ¿estamos preparados para presentar defensa? ¿Sí o no?
Cada quien contesta. Si no estamos preparados, el llamado es a prepararnos. Y si estamos preparados, que la gracia de Dios te ayude, que te dé sabiduría, que te dé prudencia para hablar, que te capacite para hablarle a los duros de corazón. Porque será la palabra la única que pueda hacer esto, mis hermanos. Entonces debemos de estar preparados, y esto es el reto, mis hermanos. Y aquí entra el segundo. El primero dije estar preparados, el segundo es predicar la palabra. Pregunto, ¿será un reto predicar la palabra? ¿Dar a conocer el mensaje? Sí. ¿Por qué es un reto? Porque no todos lo hacen. Si todos lo hicieran no fuera un reto. Pero lo cierto es que no todos lo hacen, por eso se convierte en un reto. Y hay muchas razones del por qué la iglesia no evangeliza. Hay muchas razones del por qué algunos no hablan el evangelio. Voy a dar algunas razones solamente. Número 1, no se predica el evangelio por pereza, por apatía, por falta de compromiso. No conmigo, no con el pastor, no con la iglesia. Falta de compromiso con el Señor. No hay compromiso, o el compromiso es muy ligero. No se predica el evangelio, mis hermanos, porque a algunos les produce vergüenza. Yo pregunto, ¿el evangelio puede causar vergüenza en los que somos hijos de Dios? Sí. Sí. Te lo voy a demostrar. Un hombre nacido de nuevo puede sentir vergüenza de hablar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque tal parece que algunos se intimidan. Y eso es una emoción humana. Se intimidan. ¿Por qué? Porque dicen, es que es la Biblia. ¿Quién le interesa la Biblia? Actualmente, ¿a quién le llama la atención la Biblia? No es algo de moda. Algunos se intimidan y dicen, es que realmente me impone la presencia de mi jefe o de esta persona. Y lo ves así, buenas tardes. Ay, no, o sea, no te da confianza. Y luego tiene una mirada así de fuego consumidor, menos. Y se avergüenzan de hablar el evangelio. ¿Sí? Algunos dicen, yo no quiero hablar porque no quiero ser rechazado por los demás. Y no hablan la palabra. Hubo un hombre, mi hermano, nacido de nuevo, es aquí donde te voy a demostrar esto, llamado Timoteo, donde Pablo le escribe en su primera carta y le da consejos a este pastor. Y le dice, por lo tanto, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Algo vio Pablo en Timoteo, en la vida de él, que comenzó a menguarle. Más adelante, en los versos que siguen, Pablo le dice a Timoteo, porque no me avergüenzo yo, ni te avergüences tú tampoco del evangelio. Pablo estaba padeciendo necesidad, tribulación, angustia, persecución, y le escribe estas palabras. Sí puede una persona llegar a tener vergüenza por el evangelio. Yo espero que no seas tú. Que tengas la valentía y asumas el reto de parte de Dios de decir, voy a predicar el evangelio a quien sea. No me importa si es Obama, si es el gobernador, quien sea, no me importa, yo voy a hablar la palabra. Y siempre que tenga una oportunidad lo voy a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que hacerlo, mis hermanos. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esa razón no se avergüenza a Pablo del evangelio, y por tal razón no debemos nosotros avergonzarnos del evangelio. ¿Sabes qué es lo que tenía Pablo en su corazón? Una convicción bien fuerte, un amor, una pasión por Cristo. Y a Pablo no le importó enfrentarse a los griegos, que eran personas sumamente preparadas, inteligentes, y dijo, no me importa, yo les voy a hablar. Y les dijo, yo no he llegado ante ustedes con palabras de sabiduría humana. He llegado ante ustedes no sabiendo nada, sino a este Cristo crucificado. Poder de Dios para salvación.
Mis hermanos, Pablo tenía esto en su corazón, tenía un fuego, tenía pasión por Cristo. Y esto es lo que la iglesia de hoy necesita, mi hermano, pasión. Necesita entrega, necesita pasión por Cristo, pasión por su palabra, amor por las Escrituras, pasión por las almas. Yo pregunto, ¿hay pasión por las almas? ¿Hay compasión por las multitudes que no conocen a Dios? ¿O hay indiferencia? No, pues yo salgo, siempre salgo. ¿Y brincas de felicidad? Sí, qué bueno, gózate, regocíjate. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Te conmueve la condición de tu vecino? Miren, mis hermanos, en una ocasión me tocó vivir en unos departamentos donde la pared se escuchaba prácticamente todo. Y noche tras noche vivía una señora que era golpeada por su marido. Y aquellos gritos eran muy conmovedores. Yo tuve mucha compasión por ella. Le hablamos, mi esposa y yo, le predicamos el Evangelio. Y debe de haber una compasión por los demás. Debe de haber un amor por los que no conocen a Cristo. Y hablarles la palabra de Dios. Yo pregunto, mi hermano, ¿hay fuego en tu corazón? Nomás uno. ¿Hay fuego en tu corazón? ¿De veras? ¿En serio? ¿Tienes esa pasión por Cristo? ¿Esa pasión por su palabra? ¿Ese amor por Él? ¿Ese amor por su palabra? ¿Por los perdidos? Mis hermanos, yo me temo que algunos han perdido su pasión. Yo me temo esto, mis hermanos, porque han dejado su primer amor. Cuando alguien pierde su primer amor, ya no tiene motivo, ya no tiene ánimo. Y eso lo pudiéramos comparar, válgame usted el ejemplo que voy a poner, pero tiene sentido. Cuando tú te enamoras por primera vez de la que actualmente es tu esposa, te enamoraste de ella, o viceversa, lo era todo. Pero cuando viene un desamor, mis hermanos, se pierde todo el encanto. Ya no hay ánimo, algunas personas se deprimen, entran en una oscuridad. Mis hermanos, si tú has perdido el amor por Cristo, necesitas regresar a Él. Necesitas tener ese fuego encendido en tu corazón y que tu corazón arda por Cristo, arda por su palabra, arda por los perdidos. Necesitamos el fuego de Dios, mis hermanos. Dios necesita hombres y mujeres apasionados por Él. Hombres y mujeres que no se entreguen en una pasión por el deporte. ¿Hay quien se desvive por el deporte? Me encanta jugar tenis, básquetbol, fútbol, lo que sea. Se compran sus tenis bien caros, sus playeras, sus uniformes, sus raquetas. No me importa, porque hay una pasión. Y compran la playera del equipo, ¿no? Que vale hasta 100, 200, 300 dólares. Hay gente que tiene una pasión por el entretenimiento. No me importa pagar lo que sea, pero voy a ir a ver el juego de los Dodgers, de los Lakers, de lo que sea. Y tienen pasión. Tienen pasión por las redes sociales. Todo el tiempo están checando Instagram, Facebook, todo lo que salga. Tienen pasión por Internet. Mucho tiempo en la computadora. Tienen pasión por la tecnología, todo lo novedoso, lo científico, lo bueno. Y, es que salió esto ahora y hay una pasión. Hay quienes se dan en una pasión por los estudios. Estudiar es bueno, pero todo es con medida. Y hay una pasión por teléfonos inteligentes. Que de inteligentes no tienen nada.
Porque lo único que hacen esos teléfonos es atrofiarte cuando se le da el uso indebido y cuando hay un exceso en el uso. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dios necesita obreros a quien enviar a predicar su palabra. Dios necesita apasionados por Él. Yo me pregunto, ¿serás tú? ¿Seré yo uno de ellos? La voz de Dios sigue clamando desde tiempos de Isaías, que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Escuchamos la voz de Isaías diciéndole: Señor, pues, estaba solito. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Isaías, yo te aseguro que es muy probable que no haya querido, Como Jeremías dijo: no, Señor, yo soy torpe de palabras, yo no sé hablar. Los verdaderos siervos de Dios siempre rehuyen. No, Señor, es que... Mis hermanos, pero si somos verdaderos hijos de Dios, asumimos el reto, asumimos la posición, asumimos el encargo. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. Romanos capítulo 10, versículo número 8, ya no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Pregunta el apóstol ahí. O sea, ¿quiénes van a ir? ¿Cómo conocerán aquel en el cual no han creído si no hay quienes predique? Mis hermanos, necesitamos ser enviados. Hay hermanos que yo necesito ser enviado por ustedes. Los enviamos en nombre de Jesús. Vaya. ¿Sí? Es que yo quiero que oren por mí. Oramos por usted, no hay ningún problema. Pero salga. Vaya. Tiene toda la autoridad delegada de parte de Dios de hablar su palabra, de predicar el evangelio. Tiene toda la autoridad de hacerlo. El Señor lo manda. Y si el Señor lo manda, no necesita el permiso del hombre. Hable. Porque si no hablamos, mis hermanos, las piedras lo harán. Y yo no sé si a usted le gusta esa idea, pero yo no quiero que una piedra hable cuando yo tengo boca. Cuando hemos sido redimidos para hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Hablemos, mis hermanos, hablemos, proclamemos su palabra. No nos desanimemos ante lo que nos vamos a enfrentar. Mucha gente se poncha, decimos en México, porque le dan una mala cara. Mire, conocí el asunto de una hermana que fue a predicar, salimos a las calles y tocaba a la puerta. Y que le sale la bruja del 71. De veras. Pero esta sí era bruja, ¿sí? Hechicera. Y que le avienta sus conjuros mágicos ahí. Esta hermana salió de esa casa muy angustiada, llorando, ya no quiso predicar. Mi hermana, es que esto pasa. Esto pasa, eso sucede, no se desanime. No, ya no quiso predicar. Mi hermano, que usted no lo desanime nada, no lo desanimemos. Prosigamos adelante aunque nuestros ojos no vean un fruto inmediato. ¿Sí? Prediquemos, hablemos. Recordemos siempre la parábola del sembrador, que cuando hablemos nos vamos a encontrar frente a 4 terrenos diferentes, pero uno de ellos es el que va a producir el fruto al 100%. A ellos y por amor a ellos, prediquemos el evangelio. ¿Quién sabe si alguno de ellos sea salvo? Gloria a Dios. Ese es el propósito, mis hermanos. Y que no te incomode, que no te intimide el mundo al que te vas a enfrentar. Dios le habló a Ezequiel y le dijo en el capítulo 2 y 3, te voy a enviar a una nación dura, ásperos, no te van a escuchar, pero no pares, habla, mantente en la brecha, predica la palabra. ¿Y qué cree que hizo Ezequiel? Predicó. Dio a conocer el mensaje de la palabra. Mis hermanos, termino con esto. ¿Qué vamos a hacer? 4 puntos, se los menciono. Número 1,
orar y buscar a Dios. 2, abandonar la apatía espiritual y la timidez. Hay que dejarlo, mi hermano. Número 3, ser ejemplos de la fe que profesamos. Y número 4, trabajar en la predicación del Evangelio. Esto es el reto de predicar el Evangelio. ¿Cuántos le entran? Yo le invito a que cierre sus ojos. Ahí en su lugar, como está sentado, vayamos al Señor con humildad y hablemos con Él. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que es como ese bálsamo a nosotros, Señor. Nos enseñas, nos hablas con amor, pero también nos confrontas, Señor, con la verdad. Das a conocer nuestra condición, Señor. Y en esta noche hemos aprendido lo que tu palabra nos enseña. ¿Y qué es lo que tu palabra nos enseña? Id y predicar tu Evangelio, Señor. Hablar las buenas nuevas de salvación. Predicar, Señor, y dar a conocer lo único que puede cambiar al hombre. Lo único que puede transformar, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor, útil, es viva, es eficaz. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a entenderlo, Señor, para entonces vivirlo, aplicarlo en mi propia vida en primer lugar y después compartirlo, Señor. Yo quiero, Señor, de manera voluntaria aceptar este desafío, Señor. Predicar tu palabra, Señor. ¿Que es fácil? No, no lo es, Señor. Y más sabiendo a lo que nos enfrentamos. Pero tu gracia, Señor, solo tu gracia me ayuda. Pon tu gracia, Señor, en mi vida. Que cuando hable tu palabra, Señor, sea con denuedo, con amor, llegando al corazón, Señor, atrayendo a los hombres hacia ti por medio de tu palabra, Señor. Nos has llamado a ser tus sacerdotes, que es constructor de puentes, Señor, entre tú y los hombres. Acércalos a ti, Señor, y danos esa fortaleza, Señor, para levantarnos sobre nuestros pies y hablar tu palabra, Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermano, así como estás con tus ojos cerrados, si tú has entendido este mensaje y le quieres dar una respuesta a Dios y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, te quiero invitar a que te pongas de pie. Esto es voluntario, conforme el Espíritu Santo te guíe. No te voy a juzgar ni condenar. Si no te paras, está bien. Pero si tú te paras, tú asumes el compromiso. No conmigo, lo asumes delante de Dios. Si tú decides predicar el Evangelio, y no precisamente en un púlpito, en un grupo, sino simplemente darlo a conocer en las demás familias, en los que no conocen, ponte de pie y dile: Señor, yo asumo este reto. Es un desafío para mi vida, Señor. Sé que lucharé e iré en contra de la corriente de este mundo. Sé a lo que me voy a enfrentar. Serán gigantes, sí, pero tú me darás la fortaleza. Levanta tus manos ahora y dile: Señor, dame tu gracia para predicar tu palabra. Dame el entendimiento, Señor, el denuedo. En mis labios, Señor, tu gracia para hablar tu mensaje. Señor, que tu palabra cambie corazones, transforme las vidas de aquellos que escuchen. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que es dulce, Señor, es verdadera, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y así, con tus manos levantadas, mi hermano, dale gracias a Dios. Ahora dile: Señor, gracias porque me has dado esta encomienda que los ángeles no tienen, pero yo sí.
Es un privilegio hablar tu mensaje. Es un privilegio, una honra servirte. En el lugar en el que estoy, tú me has llamado a compartir tu palabra, Señor. Y mi hermano, ahí donde estás, en tu casa, en tu familia, ahí en tu trabajo, en el lugar que te rodea, ahí habla la palabra. Pídele a Dios sabiduría, prudencia para saber cuándo es el momento de hablar. Y cuando hables, hables con poder, con autoridad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos llene en esta tarde. Seamos llenos de tu palabra, Señor. Asumimos el reto y salimos de este lugar, Señor, con esa encomienda en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y los misioneros decimos, amén.